maduros y maduros. ¿Qué pasa con el proglótido grávido, que también le llaman exhausto? Este se va formando una vez que se desprende del estróbilo el proglótido maduro. Conforme va saliendo del animal, obviamente sale por vía anal, se va formando que es el proglótido maduro, y algunos le llaman exhausto. ¿Qué le viene aquí en la parte anterior? Fíjense, aquí están los festones porque están en la parte posterior. ¿Y qué hay en la parte anterior? ¿Qué le ven ahí? ¿Le ven algo o no? Aquí. A ver, les pregunto, ¿me tienen que sí o no? ¿Le ven algo? Aquí. ¿Son mudos? ¿Y entonces por qué no contestan? Les digo, ¿le ven algo? ¿Qué me tendrían que contestar? No. No o sí. ¿Y por qué nadie contesta? A ver, aquí es. ¿Le ven algo, sí o no? No. No, pues sí. Aquí se ve un ligero piquito, ¿sí lo ven? Sí, yo no lo Ese veo. es el aparato parauterino. Y a través de este aparato parauterino van eliminando cápsulas ovígeas. Bien. Solo hay 3 cosas que se saben de la epidemiología de este parásito. 1, ¿a qué tipo de animales afecta? ¿Bajo qué sistema de producción? Pastoreo. Solo animales de pastoreo. Y generalmente se presenta en lugares que tienen clima. ¿Qué clima es este? Árido. Árido y semiárido. Y la tercera cosa que se conoce es que es una parasitosis exclusiva del continente americano. Sí hay otros continentes donde hay clima árido y se explotan ovinos y caprinos, pero este solo está en América. Es lo único que se sabe. Ciclo biológico desconocido. Ciclo biológico desconocido. Y vamos al diagnóstico clínico. ¿Qué presentarán los animales? Fíjense que puede ser la enfermedad subclínica. Porque ¿qué esperaríamos observar en animales con tisanosoma? ¿Cuál será su principal acción patógena? ¿Expoliatriz? No, imagínate, se come la bilis. ¿Será trascendente eso? Pero sí tiene algo que ver con la bilis. ¿Qué hace? ¿Qué acción? Muchachos, ¿ustedes qué les pasa, ¿Obstructiva? Entonces, sería una acción mecánica. No ponga nada. Mecánica obstructiva. ¿Y qué esperaríamos observar en un animal? ¿Qué impide que salga? ¿Mm?
Bilis. La bilis. ¿Y cuál es la función de la bilis? Ayuda a la digestión de las grasas. No, la digestión no, porque ¿dónde se llevó a cabo la digestión de las grasas? ¿En qué órgano? Ay, no manches, si no saben eso. Eso es de fisiología rudimentaria, ya ni siquiera elemental. ¿Qué órgano se encarga de la digestión del alimento? A ver, En el estómago. ¿y aquí de qué animales estamos hablando? De rumiantes. ¿Y cómo se llama el estómago en los rumiantes? El estómago verdadero, Abomazo. el abomazo. ¿Y qué hace entonces la bilis? ¿Qué le hace a esas grasas? Ya la habíamos visto en fasciola, ¿eh? Y ya vamos a hacer el examen de protozoarios. Yo creo que les voy a hacer junto el de platelmitos. Imagínense si están así ahorita. Y eso que ayer hicieron examen, que no es de la materia de laboratorio, no, es de parasitología y es complemento. Bueno, pues es subclínica la enfermedad. Y lo único que observamos es muerte súbita. Y también se desconoce cuál es la razón de esta muerte súbita. Ya van bien los animales y al otro día amanecen muertos. Hay varias teorías, pero son teorías. Fíjense, aunque se desprenden, miren, aquí es más claro. ¿Sí le ven este piquillo aquí? Sí. Sí. Este es el aparato parauterino. Aunque pudieran salir los proglótidos grávidos, y de hecho salen en heces, y las cápsulas ovígeras, es sumamente complicado detectarlas. Aunque tengamos animales con tisanosoma, hacemos una flotación u observamos las heces y nunca vamos a ver ni los proglótidos estos exhaustos. Y yo creo que el día que veamos una cápsula ovígera, ese día nos compramos un billete de lotería. Yo como en 35 años solo he visto una vez una cápsula ovígera. Y eso que procesamos muchísimas muestras de ovinos y caprinos de esa zona. Bien. Entonces, realmente, ¿cómo se hace el diagnóstico? ¿Cuál es la forma más objetiva de realizarlo? Una necropsia. La necropsia. Entonces, está muerto el animal, hace la necropsia y todos los órganos aparentemente normales. Abres el hígado y encuentras tisanosoma. Le digo, se desconocen muchas cosas. ¿Y qué será, si se desconocen muchas cosas, qué será lo más práctico? Para el control. Desparasitar. Desparasitar, exactamente. Obviamente, ¿en qué lugares? En donde tengan sistema de pastoreo y clima árido. El clima árido. Fíjense que antes unos amigos, y nosotros lo hicimos un tiempo, comprábamos animales en un lugar que se llama Salinas, San Luis Potosí. Ahí hacen acopio de muchos animales que vienen de Zacatecas,
de la parte árida de San Luis Potosí, de Guanajuato, traen creo que también de Coahuila. Y estos amigos, ellos tenían una engorda de borregos por Texcoco. Y también decía, ¿sabes qué? Amanecen muertos, hacemos la necropsia y lo único que observamos es tisanosoma. Y a nosotros así nos pasó igual. Entonces, lo que hacíamos nosotros y ellos cuando llegaban los animales de esa zona, ya lo compramos hace muchos años, bueno, ni copro les hacíamos, los desparasitábamos. Porque luego de repente, una vez se nos murieron como 15, pero por necios a nosotros y por estúpidos. Entonces, lo más práctico es desparasitar. El albendazol da resultados maravillosos. Entonces, eso es lo único que podemos hacer. Porque les digo, se desconocen muchísimas cosas de este parásito. ¿Dudas? Ninguna persona. Bueno, vamos estamos con los estos dos adultos, ahora vamos con los estos dos adultos de los equinos. ¿Cuáles son esos que estamos viendo ahí? El de la izquierda, ¿cuál es? Anoplocephala magna. ¿Y el de la derecha? Anoplocephala perfoliata. Perfoliata, bien. Aunque hay otro más, ahorita lo vamos a mencionar. ¿Cómo se llama la enfermedad que producen estos parásitos? Bien, aquí está. Magna, perfoliata, que son los que se revisan en el laboratorio, pero hay un tercero. Un tercer cesto adulto en los equinos que se llama Paraneoplocephala mamillana. Se escribe mamillana. Bueno. La enfermedad, pues obviamente se llama anoplocefalosis, derivada del género. ¿Y qué nombre recibe? Bueno, esta es un céstodo, pues entonces es la cestodosis. ¿Y dónde están la mayoría de los céstodos adultos? ¿Dónde están? En el intestino. En intestino, por eso se le llama así, aunque cualquiera podría llamarse así. Solitaria, ¿a qué hacen alusión las personas? Sobre todo el con Anoplocéphala magna. En que solo hay una. ¿A qué? No, aquí hay un montón. A ver, ¿por qué? ¿Con quién la confunden? Con tenia. Con tenia. ¿Cuál tenia? Solium. Solium, ¿por qué se le llama solitaria? Porque solo hay una. Esta es la competencia entre las tenias, que solo sobrevive una en el intestino. Y por la semejanza de que es plano y segmentado, pues creen que es lo mismo, pero no. También en la saginata solo hay una. Y a cualquier cosa que haya en el animal o elimine, ¿cómo le llaman? ¿Qué tiene ese animal? Lombrices. Aunque realmente no es la verdadera lombriz, porque ¿cómo son las lombrices que son los nematodos? ¿Qué forma tienen? ¿Cilíndrica? Son cilíndricos, pero ahí ven cosas blancas, está bien lombriciento, o tiene lombriz. Bien. ¿Dónde se localiza? En el intestino. ¿Qué parte? En el ilion. A ver, ¿el ilion a quién pertenece?
¿Es porción de qué órgano? Intestino delgado. Del intestino delgado. Si ustedes pusieron en el examen intestino y no pusieron delgado, tienen medio punto. Fíjense, aunque lo supieran. Intestino delgado. Estos son, ya dijimos, son cestodos de equinos. Estos son los hospedadores definitivos, los equinos. ¿Y quiénes son los hospedadores intermediarios? Porque dijimos, hay una regla en los cestodos. Todos o la mayoría tiene ciclo biológico indirecto, donde participan hospedadores intermediarios. ¿Y cuáles son estos? Los ácaros de la familia Oribatidae. Esos también donde participan. Onicia. En Onicia. Y se cree que puede ser también en Tisanosoma. Bien. Bueno, vamos a ver las características generales de estos cestodos y después vemos la diferencia entre uno y otro. Son de color blanco o blanco amarillento. ¿Eso qué nos indica? Que se alimentan del quimo. ¿De qué? ¿Qué comen? Todos los cestodos adultos a excepción de Tisanosoma. El contenido del intestino. ¿Del quimo? Exfoliatriz quimófaga. ¿Y de qué color es el quimo? Para que el gusano sea blanco o blanco amarillento. Tiene que ser amarillento. Es como blanquecino, color cremita. Presenta un escólex desarmado. Todos, los tres. Sus proglótidos son más anchos que largos. ¿Qué forma tienen? Y están muy unidos entre sí. ¿Qué forma geométrica tienen? Rectangular. Es un rectángulo, bien. Solo presentan un juego de aparatos genitales. Por lo tanto, poros genitales unilaterales. Solo están de un lado. Bien. ¿Cuál es la diferencia entre las tres especies? ¿El tamaño? Uno es el tamaño, fíjense. Aquí están. ¿Cómo es Anaplocéfala magna? ¿Hacia dónde? Sus ventosas tienen forma de copa. ¿Y hacia dónde se dirigen? ¿Hacia dónde ven? Hacia adelante. No, si está así el cestodo, ¿hacia dónde están viendo? En los cuatro casos. ¿Hacia arriba o no? ¿Qué es inaparente?
Y eso es en los tres. ¿Qué no se ve? El cuello. El cuello. En muchos textos dice, es que no tiene cuello. Si no tuviera cuello, ¿qué pasaría? Pues no se forman los proglótidos. Bueno, el Claro, estróbilo. no se va a formar el estróbilo. Y mide hasta 80 centímetros. ¿Qué pasa con Anoplocéfala perfoliata? También sus ventosas están dirigidas hacia arriba y debajo de cada ventosa presenta una estructura que tiene forma de lengua. ¿Y cómo se llama? Escofieta. Y se llaman escofietas. ¿Cuántas escofietas tiene? 4, una de cada, una 4. abajo de cada ventosa. Claro. ¿Y cuánto mide? Hasta 8 centímetros. Y para Anoplocéfala mamilana, a ver, ¿qué apariencia tiene las ventosas? De algo que nosotros usamos cotidianamente. Ahorita les enseño. Dice, tiene forma de hendidura. ¿Pero qué tiene forma de hendidura? ¿Qué es esto? Las ventosas. No, esto que estoy yo señalando. ¿Qué es? Es una hendidura también esto. ¿Y qué es esto? Fíjense ¿Ojal? hasta aquí se ve. ¿Un ojal? Me lo pongo en la parte de la pared. ¿Qué es? ¿Ojal? Un ojal, fíjense, tiene forma como de un ojal. Y el tamaño este es muy variable, puede ser muy pequeña, de 6 hasta 56 milímetros. Son las 3. ¿Se parece? ¿Son iguales? No, las podemos diferenciar fácilmente. Bueno. Vamos a la epidemiología. Déjenme traer el teléfono para ver la hora. A ver, ¿cuál es el factor ambiental limitante? ¿Qué limita la presentación de estos 3 éstodos? La presencia de los ácaros. Entonces, el factor ambiental limitante es la presencia de estos ácaros, de esta familia. ¿Y cómo es que estos animales se comen a esos ácaros? Son ácaros terrestres. Viven en la tierra, ese es su hábitat. ¿Bajo qué sistema de explotación? Pastoreo. Entonces, en el pastoreo. ¿Y por qué el pasto es el vehículo? Porque aquí viven los ácaros. ¿Y qué hacen? Pues se suben y se bajan del pasto. Y en ese momento se alimenta ese equino y se lo come. Hay 2 épocas importantes que aumentan la probabilidad de que esos equinos adquieran el parásito. ¿Cuáles son? Fin de primavera y principios de otoño.
¿Cuál es la coincidencia? ¿La lluvia? ¿Qué pasa a finales de primavera en México? Empieza la temporada de lluvias. Empieza la temporada de lluvias. ¿Y qué pasa a principios del otoño? Se van terminando, pero todavía hay humedad. No mucha, porque ¿cuál es la época en la que llueve en México? Y que es muy diferente de otros países. El verano, ¿no? En verano. Exactamente, en el verano llueve. El verano en México es muy lluvioso. Ujú. Y entonces, ¿qué pasa en esas dos épocas? Requieren de humedad, pero no así fuerte como si no sería el verano. Lo que pasa es que estas dos épocas, el ácaro requiere de humedad y fin de primavera y principio de otoño son las épocas ideales de reproducción del ácaro. Ujú. Bien. Vamos a los factores del hospedador. ¿Qué pasa cuando los animales son adultos o pueden ser jóvenes pero están bien nutridos? ¿Qué pasa con el parásito? Casi no se desarrolla. Tienen pocos parásitos, pocos. ¿Qué lo está midiendo? ¿Qué está midiendo la cantidad de parásitos que puede tener un animal? El sistema inmune. El sistema inmune. Ujú. No es tan eficaz, porque si no, no tendría nada. Pero ¿qué pasa en aquellos animales jóvenes que están malnutridos, como este? ¿Este estará malnutrido? ¿Mal alimentado? ¿Por qué lo sabemos? Porque tiene eficiencia de masa muscular. ¿Y qué le estamos viendo? Las costillas. Le estamos viendo los huesos en general. Las costillas son las más evidentes, pero vean aquí. Está todo flaco. ¿Y qué pasa con estos animales? Pues tienen muchos parásitos y una alta carga parasitaria. Y entran en un círculo vicioso. Ya estaban desnutridos y ¿qué les va a hacer el parásito? Pues acabarlos de matar básicamente, Claro. porque ya están desnutridos y más otra desnutrición, pues los Claro, mata. le están robando los nutrientes, los pocos que él podría aprovechar. Vamos a los factores del parásito. ¿Qué hay en las heces? Los huevos, Eliminó el equino. Los proglótidos. ¿Proglótidos de qué tipo? ¿Qué proglótidos salen en las heces? Los exhaustos. No, exhaustos solo, no sé por qué le dan ese nombre. Es en el único donde se maneja proglótidos exhaustos. En todos los demás todos, ¿cómo se llaman los que están al final del estróbilo? Grávidos. Grávidos. Uh-huh. Les digo, tisanosoma es un caso excepcional. Entonces, el animal, junto con la caca, elimina los proglótidos grávidos. ¿Qué tienen en su interior los proglótidos grávidos? ¿De qué están llenos? ¿De huevos? De huevos. De huevos. Por eso se llaman grávidos. Cuando le dicen a una mujer, es que está en estado de gravidez, ¿qué significa? que está embarazada. Que está embarazada. Digamos aquí, esos proglótidos están embarazados. ¿Y quiénes están aquí?
Estos son los hijos del parásito, ¿sí o no? De la anoplocéfala. Por eso se les llama proglótidos grandes. Están llenos de huevos. ¿Qué pasa con esos huevos? Se los come circunstancialmente el ácaro, no porque sean de su menú. ¿El de qué se alimenta? Del excremento. Se alimenta en general de materia orgánica. Y la materia fecal es materia orgánica. Cuando se come este excremento, pues ahí están los huevos. Les digo, y circunstancialmente él se los come. Bueno. Pero dentro de este ácaro, una vez que se comió los huevos que fueron eliminados por el equino, se va a desarrollar la fase infestante. ¿Cuál es? Si es un hospedador intermediario invertebrado. ¿Se acuerdan ese repasito que dimos? ¿Cómo se le llama a las fases larvarias de los céstodos? Metacéstodo. Y hay diferentes metacéstodos dependiendo de qué. ¿De qué depende? ¿De qué? Del hospedador. Del hospedador intermediario. Si el hospedador es un intermediario, ¿qué fase larvaria se forma en él? ¿Qué metacéstodo? Cisticercoide. El cisticercoide. Entonces, la fase infestante o infectante, porque a veces ya se toma indistintamente, es el cisticercoide que se forma dentro del ácaro. Bien. Vamos al ciclo biológico. ¿De qué tipo es? Indirecto. Ciclo biológico indirecto. ¿Qué tiene? Este es un caballo en su intestino delgado. El parásito adulto. El parásito adulto. Puede ser cualquiera de los tres. A veces tienen dos. ¿Y qué pasa? Aquí están, en el intestino. ¿Y qué ocurre después? Salen en las heces. Entonces en las heces salen los proglótidos grávidos. ¿Qué tienen adentro? Fíjense. Los huevos. Los huevos. Tienen los huevos. ¿Qué hace este ácaro? Los consume. Se alimenta de ellos. ¿Y qué se forma en él? Los cisticercoides. Se forman los cisticercoides. Para que puedan ser ingeridos, o mejor dicho, para que se los pueda ingerir, para que los pueda ingerir el equino, a los ácaros con cisticercoide, ¿qué necesitan hacer estos? ¿O en qué momento se los come? Que estén en el forraje. Tienen que subirse casi a la punta. Entonces el equino, al comer ese pasto, porque se suben a pasear, andan por todos lados, ingiere el ácaro con el cisticercoide, ¿y hasta dónde se va? Entró por vía oral, llega al estómago, se digiere el ácaro, ¿y qué se libera? Los... Ya en la fase adulta del céstodo, ¿no? No, ¿qué se libera del ácaro? El cisticerco. El cisticerco. Cisticercoide.
cisticercoide. Porque el cisticerco, ¿con qué hospedadores intermediarios se forma? Para que no se confundan, porque en los que son vertebrados. Se pasa a intestino delgado, se fija en la mucosa y empieza a desarrollarse el gusano adulto y se repite el ciclo. ¿Sí queda claro? El ciclo biológico está muy sencillo. Doctora, Sí, ¿me podría repetir después de que se libera el cisticercoide? en el estómago. Sí. Entonces ya se digiere el ácaro y queda libre el cisticercoide. Se traslada al intestino, se fija a la mucosa porque era un escólex. Y una vez que se fija a la mucosa de intestino, empieza a formarse el estróbilo y forma el gusano adulto. ¿Sí? Gracias, doctora, sí. De nada. Bueno. ¿Alguna duda del ciclo? ¿No? Bueno. Miren, ahí está. Con más dibujillos. El huevo, el ácaro con los cisticercoides y es ingerido y se forman los adultos a partir de ahí. Vamos al diagnóstico clínico. ¿Qué pasa en los animales adultos y en jóvenes que están bien nutridos? ¿Cómo es la enfermedad? ¿Cómo es la aноplocefalosis? Subclínica. Subclínica. Fíjense, pueden tener, porque siempre los parásitos, aunque sean pocos, causan daño. Pero es muy sutil el daño que les ocasiona. ¿Cómo ven a este burro? Desnutrido. ¿Será? Pues ahí no se ve desnudo. Se ve en buen estado. En muy buen estado. Vean el color de su... Se ve pachoncito. Y además hay otra característica que tiene este burro que denota que está bien cuidado. ¿Cuál es? Cuando nosotros íbamos en la primaria o en el kinder, íbamos bien peinadas y la ropa limpia. ¿Por qué? Y hasta llevábamos nuestro lunch. ¿Cuál era la razón? ¿Por qué íbamos muy guapos? Los niños hasta con su gel. Todos iban así. ¿Cómo? Por los cuidados y buenos. Pero no tuvieron compañeros que iban todos despeinados con el uniforme todo mugroso y sin lonche. ¿Sí o no? Siempre tuvimos. Sí. ¿Y qué pasaba con esos niños? Porque hasta piojos tenían. ¿Qué denotaba eso? Pues no los cuidaban. ¿Y por qué este burro está bien cuidado? Porque está bien alimentado, pero hay otra característica. ¿Qué tiene? Miren cómo está su cola. Se ve limpio. ¿Y cómo está su cola? ¿Trenzada? Está trenzada, fíjense, hasta lo peinan. Ya cuando uno hace eso con un animal, sobre todo con un burro, significa que está bien cuidado. Obviamente, pues le dan bien de comer y está bien nutrido, por eso se ve bien guapo o no. No padece la enfermedad. Pero miren a este pobre. Animales jóvenes con malnutrición, hay una exacerbación del estado general. Obviamente, ¿cómo se ven? ¿Qué es exacerbar?
¿Qué se exacerba? A ver, díganme un sinónimo de exacerbación. Como que lo magnifica. Lo magnifica. Esa es una palabra dominguera también. A ver, otra. ¿Lo exagera? Se exagera su estado de malnutrición. Se agrava ese estado de malnutrición. ¿Por qué? Porque hay una pérdida grave de la condición corporal. Ella estaba flaco. ¿Y qué le hizo el parásito? ¿Qué le hizo este céstodo? ¿Por qué agravó el cuadro? ¿Lo superenflacó? ¿Por qué? ¿Qué hizo el parásito? Se alimentaba del quimo, ¿no? Se alimentaba, le robaba los nutrientes a pues no podía aprovechar nada. Por lo tanto, hay retraso en el crecimiento. Obviamente, para que un animal, sobre todo joven, se desarrolle, ¿qué requiere? Nutrientes. Pues nutrientes. Y se lo están robando, pues ya valió. Puede haber cuadros de diarrea y puede haber también cuadros de constipación. ¿Qué es que esté constipado? Que estén estreñidos. ¿Que no pueda evacuar? A ver otra vez. ¿Qué le pasa a un animal cuando está constipado? Estreñimiento. A ver, ¿no oí? Que se estreñe. Se estreñe bien. ¿Y qué es que esté estreñido? ¿Que no haya movimiento intestinal? No hace caca. ¿Y por qué no podrá hacer caca? Por alguna obstrucción. A ver, porque ¿qué otra acción patógena ejercen? Mecánica obstructiva. Mecánica obstructiva. Y fíjense. Aquí está. ¿Qué anuplocéfala es esta? Perfoliata. La perfoliata. Obviamente, ejerce esta acción exfoliatriz quimófaga. A través de toda su cutícula incorpora nutrientes. A través de la difusión facilitada. Obviamente esta sí es grave, pero no tanto la traumática al fijarse a la pared. Y esta mecánica obstructiva es más. ¿Qué válvula será esta? ¿Dónde está el parásito? ¿Intestino delgado? ¿Qué parte? ¿Ilion? En el hilo. El ilion. ¿El ilion qué porción es del intestino? ¿Cuántas partes tiene el intestino delgado? 3. ¿Cuáles son? Ilion, yeyuno, No, ¿cuál es el primero? El cielo. Duodeno. Duodeno Bueno, Yeyuno, Yeyuno. ilion. e ilion. Aquí está la válvula ileocecal. Y si aquí están los gusanos, obviamente impiden que pase ese bolo alimenticio. Y se queda ahí. ¿Qué le pasa al alimento que se quedó estancado? Se va fermentando. Se va fermentando. ¿Y qué se produce en las fermentaciones? ¿Algún cólico o algún... No, ¿qué pasa con las... ¿Por qué cuando se fermenta algo, qué se produce? ¿Se han visto se cuando produce gas. cuando se fermenta, pongamos que hicieron un pico de gallo o una sopita de fideo con jitomate? ¿Cómo saben que está fermentado? ¿Qué se empiezan a formar?
¿Burbujitas? Burbujas, esas burbujas, ¿qué son? ¿Gases? Gases. También modifica el pH. ¿Y qué hacen esos gases con el intestino? Con las paredes intestinales, miren, aquí está. ¿Qué está haciendo? ¿Lo expanden? Las expanden, las distienden. ¿Y qué se produce? Estreñimiento. No, ¿Un cólico? un cólico. ¿Eso es grave o no? Bastante grave. ¿Qué le Mortal. puede producir a un equino? La muerte. La muerte. Este es uno de varios parásitos que vamos a ver que causa cólico. Ujú. Bien. ¿Qué hacemos para saber que efectivamente tenía cólico ese equino, pero le dimos un tratamiento a tiempo? Para saber qué agente está involucrado y por qué está tan flaco. ¿Qué tendríamos que hacer? Examen coproparasitoscópico. ¿Qué técnica? ¿Cuál es la más fácil y que nos sirve para muchas cosas? Microscópico directo. No, esa ahí ni sale nada. Yo no la hago esa nunca, porque además la cantidad de materia fecal es del tamaño de un grano de alpiste. Si tuviera uno poca materia fecal, podrías hacerla, pero bajo otras circunstancias no. ¿Cuál es otra muy fácil, que es la que se hace de rutina en casi todos los lugares? Flotación. La flotación. Bueno, hice un McMaster porque quiero ver si tiene también gastroentéricos. Bueno, pues ya hacemos McMaster, aunque sabemos que ahí es una técnica cualitativa. Que así son los huevos de anoplocéfala. Nosotros estamos viendo un huevo cuadrado, pero también podemos observar huevos esféricos o triangulares. Tienen formas geométricas. ¿Cuántas membranas le ven? Dos. Dos membranas. Y adentro tiene este embrión, que en realidad es un embrión hexacanto, pero ¿cómo se le llama? Sí. Por su forma. Cigoto. Cuerpo No. piriforme. Cuerpo piriforme. Ujú. ¿Qué hacemos para el control? Fíjense. Sabemos que es anoplocéfala y estamos teniendo problemas de cólico. Ya lo diagnosticamos. Es lo primero. ¿Y tú, mujer, dónde andas, Jacqueline? ¿En Acapulco? Perdón, doctora, ¿me habló? Sí, ¿que dónde andas? Es que no, estoy en la escuela. Ah, sí. Sí, ¿No? tuve examen para... Pareces. Es cierto, ¿verdad? Que hoy el 12 lo tuvo. Sí. ¿Y cómo te fue? Ay, doctora. Ah, Pues, o sea, sí contesté de las 10 preguntas que hicieron, contesté, como 7. uy, si contestaste 7 y tienes, supongamos que todas buenas, son 7 por 3, 20. Pues 7 tienes. Bueno. Pero eso les va a servir para que estudien mejor. Sí, eso sí. Diagnosticamos el problema. Y entonces una forma de control es en la época crítica. ¿Cuál es la época crítica?
Verano. Puede ser, o principios de otoño, porque es cuando los animales tienen el parásito ya, y ya se está alimentando, si lo adquirieron en finales de primavera o más o menos a mediados del otoño. ¿Y a quiénes desparasitamos? Nada más. A los más susceptibles o a los jóvenes. ¿Qué animales vamos a desparasitar? A ver otra vez. A los jóvenes. ¿Y qué jóvenes? A los que están eso. ¿A los que están qué? Más susceptibles. ¿Quiénes son? A los desnutridos. A los desnutridos. Nada más. Solo a esos. Obviamente, pues vamos a matar a esos gusanos adultos que tienen. ¿Dudas? ¿No? No, doctora. ¿Todo clarísimo? Bueno, vamos a... Profesora, ¿Qué? ¿podría poner la diapositiva de diagnóstico otra vez, por favor? Creo que era una antes de esa. ¿Esa? La anterior. ¿A la anterior? Tenía... Esa. Sí, muchas Pero gracias. pues no tiene nada de extraordinario, está triste la imagen. Doctora, tengo una ¿Sí? duda sobre A ver. comentó que teníamos que desparasitar a los animales como, bueno, más susceptibles, pero ¿cómo hacemos para que ya no haya esos ácaros, o sea, en el medio? Eso es imposible, eso no lo podemos evitar, porque ellos son habitantes normal del piso. Ellos viven, si tú sacas una muestra de afuera de tu casa donde hay tierra, seguro ahí hay estos ácaros. Y fíjate que hay una cosa importante. Por eso solo se tienen que desparasitar los animales que están, esos flacos, que van a padecer más la acción del parásito. Porque dice, bueno, voy a desparasitar a todos para que ya no se mueran los anoprocéfalas y ya no vuelvan a tener. Estos ácaros pueden vivir más de 2 años. Entran en un estado de hibernación. Tú dices, bueno, yo desparasité 2 veces este año y 2 veces el otro, y los animales siguen teniendo. Porque ¿qué pasó con esos ácaros? Una vez que terminaron su estado de hibernación, salen, y ¿a quién protegieron también? Ellos bajan su metabolismo, están ahí, no comen ni nada. ¿Y quién está también protegido por los ácaros? Por eso es que los animales vuelven a tener anoprocéfala. ¿Quién también se mantuvo vivo más de 2 años? ¿Quién? ¿El cisticercoide? El cisticercoide, fíjate. Entran en hibernación, por eso no vale la pena desparasitar a todos. Solo a los que están padeciendo. ¿Sí queda claro? ¿Sí o no? Sí, doctora, gracias. Y fíjate que ya lo vamos a ver más adelante. La desparasitación tendría que ser la última opción. Bueno, a veces no tenemos otro remedio. Pero además de los animales que están en un grupo, no todos se tienen que desparasitar. Y ya vamos a ver cuál es la razón de eso. Conforme vayamos avanzando, ya vamos a empezar con los nemátodos y ahí es donde se toman esos criterios. Porque lo que hemos ocasionado es que los parásitos se hagan resistentes.
Por eso no decir, bueno, voy a desparasitar a todos. No, solo a algunos. ¿Sí queda claro? ¿Sí o no? Sí, profesora. Bueno. ¿Ya no hay preguntas? Bueno, entonces, vamos a empezar. Todavía no sabemos qué es lo que van a ocurrir con las clases. Supuestamente volvemos el 18. Pero creo que a ustedes les aplicaron una encuesta, ¿no? ¿Ya la llenaron? Ya. 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 Bueno, entonces hay que avanzar lo más posible. Si tenemos clases presenciales, vamos a avanzar, pero más vale avanzar acá. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa? Espérenme tantito. Entonces vamos a empezar con los sexto dos adultos. Ya vimos de rumiante, de quinos. Entonces vamos a empezar con los sexto dos adultos. ¡Ay, Dios mío santo! De carnívoros. Sí, yo también poco antes de empezar el curso presencial, claro, para muchos es muy complicado porque muchos no viven aquí. Tengo que arreglar porque tengo asignado un salón que es, pero chico, y vamos a estar como verdaderas sardinas. Entonces tengo que arreglar todavía varias cosas. Espérenme tantito, muchachos, que esta no me quiere responder para cambiar la presentación. Oye, ¿por qué no me pone aquí? Espérenme tantito, ¿eh? Aquí estoy. Muchachos, ¿ven algo en su pantalla? Sigue la presentación. Es su presentación anterior, la que dice conclusiones. ¿Todavía? Sí. Que la canción. Espérenme tantito.
Esta no. No. Irse. Pu. No quiero esto. Esto ya lo tengo. ¿Ven algo? Sí, ¿Ya? ya. Déjenme ponerlo hasta acá. Aquí está. Bueno. ¿Qué ven? Tenia. ¿Así ven, Tenia? Bueno, pongan como título Céstodos adultos de carnívoros. Y el primero que vamos a revisar pertenece al género Tenia. Tenia sp. Vamos a ver algunas especies. Vamos a hablar primero del género. Del género Tenia. Bien. Vamos a hacer unos recordatorios, porque ya vi que no se acuerdan. ¿Cómo se le llama a las fases larvarias de los céstodos que se desarrollan en los intermediarios? ¿Cómo se les conoce? ¿Cómo qué? Metacéstodos. Como metacéstodos. ¿Y qué metacéstodos puede haber? Cisticercoide. ¿En qué hospedador intermediario? Invertebrados. Invertebrado. El estrobilocerco, el cisticerco, el cenuro y el quiste hidatídico también son metacéstodos. ¿En qué hospedadores se forman? Vertebrados. En los hospedadores vertebrados. Y vamos a ir viendo dónde se desarrolla cada uno de ellos. Pero es en los hospedadores vertebrados. Y ya creo que al principio, porque la quité de aquí, estaba la imagen de cómo era un cisticercoide, que lo único que me faltaba era el estrobilocerco. Vamos primero con, fíjense, el género es Tenia. ¿Cómo se llamará la enfermedad? Aquí es una O. ¿Cómo se llama? Teniosis. También se le llama equinococosis, porque hay un pariente, es una tenia, pero no tiene el género Tenia. Se llama Echinococcus granulosus. Por lo tanto, ¿cómo se le llama también a la enfermedad? Si está presente ese que es una tenia, equinococosis, y más común, Solitaria. pero ¿a qué tenias? ¿A qué tenias? ¿Qué tenias están siempre solitas? ¿De qué especie animal? Humano.
Del humano, pero también le llaman, se los encuentran en los perros. Ah, no tienen solitaria, no. Luego tienen como 10. Bueno. Esto ya lo vimos. Ah, aquí estaba. Pensé que lo había quitado, fíjense. Este es un cisticercoide. Es un escólex evaginado. Este es un cisticerco. ¿Por qué sabemos que es un cisticerco? ¿Qué tiene en su interior? Miren, esta cosa densa, ¿qué será? Escólex. ¿Es el escólex? ¿De qué tipo es? Evaginado. Invaginado. Invaginado. ¿Este de qué tenia es? Fíjense el tamaño. No sé si se los preguntaron ayer. ¿Es la de conejo, la pisiformes? No. No, estos están más grandes, fíjense. Puede haber muchos juntos. No está en racimo. El otro sí se ve bien unido por el aumento. Si mide 8 centímetros, ¿cuál será? ¿De qué tenía? ¿De hidatígena? De tenia hidatígena. Y este es un cenuro. ¿Qué características tiene el cenuro? Tiene muchos escólex invaginados. Invaginados. Y este es un quiste hidatídico. Digo, este es chico, pero hay unos gigantes, del tamaño de una pelota de básquet. Bueno. Estamos con los del genotenia. Estas son las tenias más importantes, fíjense. Tenia hidatígena, tenia pisiformis, tenia ovis, teniformis, multiceps cereales, y este que también es una tenia, que es el Echinococcus granulosus. Por eso se llama la enfermedad también equinococosis. Y fíjense, el tamaño de las tenias es sumamente variable. El más chiquito es esta, que va de 0.2 a 1.1, ¿qué? Centímetros. Pero hay tenias bastante grandes, ¿como cuáles? ¿Cuál será la más grande? La hidatígena. La hidatígena, imagínate, hasta 5 metros. Entonces, bueno, estas son a las que vamos a hacer énfasis, porque son las más importantes. Ahorita vamos a ver un cuadro, y aquí está, con todos los detalles de esas tenias. Fíjense, la tenia hidatígena. ¿Qué fase larvaria o metacestodo forma? Un cisticerco. ¿Quién tiene a la tenia? ¿Quién es el hospedador definitivo? Perros y gatos. El perro, el gato en menor proporción, pero generalmente son los perros. ¿Quién es el hospedador intermediario? Rumiantes, cerdos. Si nos falta aquí uno, ¿quién es? Equinos. El equino. ¿Dónde se localiza ese cisticerco? En las cerosas. Tenia pisiformis. ¿Qué fase larvaria se forma? También un cisticerco. ¿Quién es el hospedador definitivo? El perro. ¿Quién es el intermediario? El conejo, es ese que está en racimos. ¿Y dónde se localiza? En el manual dice que aumentos, mesenterios, empezó recto. Generalmente está ese cisticerco en el aumento mayor. Tenia ovis también es un cisticerco. Esa tenia la tienen los perros. Hospedadores intermediarios, ovinos y caprinos. ¿Y qué significan estas siglas? TM. Tejido muscular esquelético. Estriado, que es el esquelético y el cardíaco. Y la tenia teniformis
Aquí la fase que se va a formar es un estrobilocerco. Esa tenia la tienen los gatos y los intermediarios son los roedores y está en el hígado de esos roedores. Esto se lo tienen que aprender, bueno, se lo tuvieron que haber aprendido para el examen de laboratorio, pero también para el examen de teoría. Otra tenia es la multíceps multíceps. ¿Qué nos indica esto? Multi, ¿qué es? Muchos. Bíceps. ¿A qué hace referencia? ¿Por qué ¿A cabeza? son cabezas? ¿Por qué al músculo bíceps le llaman así? Dos cabezas. ¿Realmente de cuántas partes está formado ese músculo? Dos. De dos. El cuádriceps Cuatro. de 4 y el tríceps de 3. ¿Y a qué hace referencia esto de muchas cabezas? A la fase larvaria o metacesto. Si tiene muchas cabezas que no son cabezas, ¿qué son? Escólex y invaginado. Escólex. ¿Cuál es la fase larvaria? El cenuro. ¿Quién tiene esa tenia? Los perros. ¿Quiénes son los intermediarios? Los pequeños rumiantes. ¿Y dónde está? En el encéfalo, particularmente en la cavidad craneana. Y la otra es la serialis, también forma un cenuro. La tienen los perros. El cenuro afecta a los conejos, pero está en un lugar en el conejo en el que no tiene ninguna trascendencia, que es en el tejido conjuntivo del músculo. ¿Cuál es ese tejido conjuntivo del músculo? Que no nos gustaba cuando éramos niños. ¿Qué no nos gustaba de una carne? Nos daban un bistec. ¿Qué no nos gusta? Que tiene muchos nervios. Que tiene eso que le llaman el nervio, es realmente el tejido conjuntivo. Ahí está en los conejos. Digo, sin ninguna trascendencia. Y este que es el Echinococcus granulosus, su fase larvaria es el quiste hidatídico, también lo tienen los perros y afecta a rumiantes, cerdos y también los humanos. Y está en el hígado y en el pulmón. En general, ¿qué individuo es el que tiene la mayoría de las tenias? Los perros. ¿Quién es el más apestado? Los perros. Los perros. Y aquí nos faltan dos tenias, que la fase adulta sería la tenia saginata. ¿Qué fase larvaria se forma? Cisticerco. Un cisticerco. ¿Quién es el hospedador definitivo? El humano. El humano. ¿Quién es el intermediario? De esa tenia de humanos. De tenia saginata. ¿Eran los bovinos? Los bovinos. ¿Y dónde se localiza? En el tejido muscular estriado, que es el esquelético y el cardíaco. ¿Y cuál otra nos falta? La tenia solium. ¿Qué fase larvaria? Cisticerco. Hospedador definitivo. Humano. Intermediario. ¿Quién es el principal que? ¿Eran los perros? No. El cerdo. El cerdo es el principal, es el que participa directamente en la epidemiología, aunque lo pueden tener otros hospedadores intermediarios que sean mamíferos. ¿Y dónde está? En el tejido muscular. Tejido muscular estriado, esquelético y cardíaco, sí.
Fíjense, y aquí ¿quién intervendría como hospedador intermediario también? Pero no es un real intermediario, es un accidental. ¿Quién? Humano. El humano. Ya dijeron tejido muscular, estriado, esquelético y cardíaco. ¿Qué otro lugar? ¿Tejido qué? Y creo que ese sí se los preguntó ayer Tiziano, ¿no? Tejido subcutáneo, sistema nervioso central y en el ojo. Es este cuadro y este se lo tienen que aprender. Bien. Fíjense, antes, estos eran ¿Se le trabó? Creo que se fue. Creo que se fue eso. viéramos esto, este encabezado. Y viéramos tenidatígena y cisticercus tenuicolis. ¿En qué pensaríamos? ¿Que es el mismo parásito? ¿Sí o no? No. Si tienen dos nombres científicos. No. ¿No qué? No Pensemos pensaría que son diferentes. Que son diferentes, entonces por eso a las fases larvarias se les quitó este nombre. Por eso ahora se llaman fase larvaria de tenidatígena, metacesto de tenidatígena o cisticerco de tenidatígena, porque aquí había una confusión. No son dos parásitos, es uno y tiene diferentes fases. Y una de ellas es la fase larvaria. Bueno, y así con estos también, con urocerebralis, con uroserialis. Vamos a ver hasta aquí nada más. Esto es de las tenias. ¿Cómo es el escólex de las tenias? Vamos, estamos en la morfología. ¿Cómo es el escólex? ¿Armado? Armado. ¿Cuál es la excepción? Digo, toda regla tiene una excepción. ¿Qué escólex es desarmado? ¿De qué tenia? ¿El de Solium? No, la de tenia saginata. El cuello se ve porque es de tamaño medio. Y este es el único parásito donde los tres proglótidos son diferentes en forma. Los inmaduros son más anchos que largos. Los maduros son cuadrados y tienen un solo juego de aparatos genitales. Por lo tanto, un solo poro genital. Y los grávidos, los proglótidos grávidos son más largos que anchos. Y este huevo por eso es sumamente resistente. Son esféricos o subesféricos y tienen un cascarón grueso y estriado. Y adentro tienen un embrión hexacanto. Por eso ayer tenia había, porque yo la puse, fíjense que en esa se veía perfectamente los tres tipos de proglótidos. Los inmaduros, los maduros y los grávidos. Aquí está el escólex, que es armado. A ver, este proglótido, ¿cuál es?
cómo está? Más largo que ancho. ¿Cuál es? Los grávidos. Los grávidos. ¿Y estos que son más anchos que largos? Son los inmaduros. Inmaduros. Aquí en esta imagen no me aparecen los maduros, pero fíjense. Este chipotito que está a un lado, en el margen del proglótido, ¿qué es? Este es un proglótido y solo vemos uno. ¿Qué es? El poro genital. Poro genital, solo hay de un lado. Y están distribuidos de manera alterna y regular. Fíjense, aquí hay uno, aquí hay otro, luego aquí hay otro. Así se van. ¿Y este qué proglótido es? Maduro. ¿Por qué sabemos que es maduro? ¿Qué le vemos adentro? Los aparatos genitales bien Los diferentes. aparatos genitales. Aquí están los ovarios, que son lobulados. Este tubo que va hacia la parte anterior, ¿cuál es? Este es el útero. Esto de aquí, que está entre los ovarios. El otipo. Y debajo, las glándulas de la vitellaria. Y todos estos puntos, ¿qué son? Testículos. Testículos. Y aquí está el poro genital. Aquí desemboca el conducto deferente, que une, el aferente es el que une a todos. ¿Y qué hay como órgano copulador? El caso de los machos. Tienen un pene primitivo y aquí hay una vagina. Entonces sale el pene y se introduce ¿a dónde? A la vagina, por eso hay una autofecundación. Y este lo podemos diferenciar fácilmente porque ¿qué proglótido es si es más largo que ancho? Grávido. ¿Y qué tiene adentro? Fíjense. ¿Se acuerdan del útero que era un tubo? Cuando ya se hace grávido, ¿qué va formando? Ramificaciones. Ramificaciones. ¿Y qué hay dentro de cada ramificación? Los huevos. Está lleno de huevos. Bueno. Y este es el huevo. Por eso les digo que es muy, muy resistente este cascarón, que es muy, muy grueso y estriado. Le proporciona esa cualidad. Y adentro tiene 6 ganchos que corresponden al embrión exacto. Bueno. Vamos a dejarle hasta aquí. Ah, miren, este es el más chiquito, el que les decía, el Echinococcus. Su cuerpo solo tiene 4 partes. Déjame ver cuál se ve mejor. Este. Solo tiene el escólex, un proglótido inmaduro, uno maduro y uno grávido. Les digo, y este es muy, muy pequeño. El huevo es igual a cualquiera. Bueno, vamos a dejarle así y mañana empezamos con esto, con el comportamiento biológico de las teñas. Muchachos, pónganse a estudiar porque se acerca el examen.